También, bien amigos, tal y como le anunciamos, vamos a ver la segunda parte de la entrevista o de la conferencia que dio el presidente del BID, y él ahora se va a referir a la percepción de ese organismo sobre la economía dominicana, que fue parte ya de algo que se publicó en los medios de comunicación, pero vamos a escuchar de su propia palabra cuál es el criterio que tiene este organismo de lo que ha sido el desempeño de la economía dominicana en estos últimos años. Veamos. Los problemas económicos y las dificultades económicas que ha visto y ha tenido que enfrentar recientemente Dominicana no son problemas atinentes a la economía dominicana, sino son problemas que vienen de afuera. Y obviamente la mayor preocupación de parte de todos los países latinoamericanos es que el mundo industrializado nos dé una mala pasada y nos genere un problema de crecimiento. Dicho eso, si usted observa, por ejemplo, el programa que República Dominicana suscribió en buena hora con el Fondo Monetario, pues el país viene cumpliendo muchos de los hitos que se fueron estableciendo en ese programa. De otro lado, es muy importante, independientemente de dónde esté la coyuntura económica internacional, entender que en situaciones de crisis hay que balancear el crecimiento con, o sea, en este caso, lo que se puede hacer con la política fiscal y de otro lado con la política monetaria y los temas de endeudamiento. O sea, el balance es muy difícil, digamos, dejar de crecer a costa de simplemente reducir gasto público. ¿A qué se debe dedicar ese gasto público en los momentos de crisis? Pues indiscutiblemente dirigido a las personas que más lo necesitan, o sea, las personas que están en situación de pobreza. Y por eso, pues muchos de los programas que el banco ha apoyado justamente van no solamente en los temas que deben generar crecimiento, como son los desarrollos del sector privado, como son la construcción de infraestructura, sino también alrededor de los programas sociales que apoyan digamos, ese colchón que debe tener toda sociedad para poder ayudar el Estado a los más necesitados. En una coyuntura como la actual, sin duda es necesario, si el Estado dominicano no está generando los suficientes ingresos porque hay una caída en el crecimiento, pues indiscutiblemente hay que cerrar esos déficits con deuda. Ahora, buena parte de ese déficit, más que fiscal, viene de un déficit de cuenta corriente, es decir, esto es el flujo de que se ve sobre la balanza de pagos que digamos establece los flujos que llegan al país y los flujos que salen del país, bien para pagar deuda o todo tipo de servicios. Este es el déficit que se ha venido ampliando, que se ha venido cerrando en buena hora por la inversión extranjera creciente que llega a República Dominicana. En cuanto a los endeudamientos del BID, buena parte de estos endeudamientos, o la totalidad de estos 60 millones de dólares que firmamos hoy, son proyectos que tienen un espacio de ejecución que en algunos casos supera 5 años, de tal manera que en buena medida esto le va a tocar al próximo gobierno más que a este, y lo importante es tener una continuidad en los programas, sea en temas, como hablábamos anteriormente, los temas de mercados laborales que tanto afectan sobre todo a la juventud, a la llamada juventud en riesgo, los programas programas como este que van hacia la construcción de nuevas, digamos, de mecanismos de entrenamiento, de inserción en el mercado laboral, de otro lado los temas sanitarios y fitosanitarios, y por último todo el tema de mejorar las condiciones de la zona colonial para convertirla en un mejor destino turístico. Aquí estábamos escuchando del presidente del BID sus comentarios acerca del desempeño de la economía dominicana. Ha dicho que es necesario crecer y que lo que hay que ver es el impacto social que eso tiene, que es un asunto muy importante, ¿no? Cómo tú en un ambiente de crisis económica te puedes endeudar para tú mantener la economía en movimiento, para evitar un impacto fuerte sobre sectores más vulnerables de una caída de la economía en un momento como este. Entonces él habla, y esto es un tema bien interesante como tú comentabas, de la fuente de ese financiamiento, porque se habla de la deuda pública, pero no se habla de la deuda que proviene
de lo que es el déficit del sector corriente, ¿no? De la cuenta corriente, de la balanza de pago, donde se incluye también el tema del sector privado, porque cuando hablamos de la balanza de pago estamos hablando de todas las operaciones del país, las públicas y las privadas. Y entonces, cuando un país como la República Dominicana tiene un déficit de cuenta corriente, que es un déficit muy tradicional en la economía dominicana y que no es nuevo, solamente nosotros hemos tenido superávit de cuenta corriente cuando hay una caída estrepitosa de lo que es la inversión y de lo que es el crecimiento de la economía, como ocurrió, por ejemplo, 2003-2004, donde tuvimos un ahorro de importación, pero la economía no creció y ya sabemos todo cuál fue la situación que se vivió en el país en ese momento. Sí. Incluso estamos hablando de un periodo en el cual más de 1 millón de personas pasaron a una situación de pobreza extrema. O sea que de ninguna manera esa es una forma adecuada de tú tener un superávit de cuenta corriente. El superávit de cuenta corriente es algo que los dominicanos tenemos que pensar hacia el futuro, pero eso lo vamos a tener que pensar creciendo para afuera, creando condiciones para tú ser un país exportador neto de bienes y servicios. Exactamente. En este momento no lo somos, y si vamos a crecer necesitamos importar insumos, materias primas y toda una serie de bienes que necesitamos para el propio crecimiento, y entonces ahí tenemos lo que un crecimiento que está acompañado de un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago que te genera una necesidad de financiamiento externo. Entonces ese financiamiento externo viene por el lado de la cuenta financiera, de la deuda del sector privado, y lo que es el impacto de ese crecimiento o de esa situación en el sector fiscal. Por ejemplo, el déficit fiscal, que en buena medida está explicado por un exceso de gasto de bienes importados, también te explica parte de lo que es la necesidad de ese financiamiento por el lado de la cuenta corriente, la balanza de pago. Entonces, a eso se refería él muy bien, y también al impacto que tiene la inversión extranjera en ese propio financiamiento. Entonces, yo creo que muy bien manejada esta parte por el presidente del... No, y hay varios elementos que él lo maneja perfectamente y que se los tira al público y al pueblo dominicano, y es algo que ya sabíamos, que conocíamos y que hemos manejado ya en estos años anteriores y que hemos estado manejando en este año sobre todo, y es el tema del shock externo, y lo cataloga como realmente el eje negativo de los temas de fiscales, monetarios e endeudamiento. O sea, el país no puede seguir creciendo con un choque externo sin tener ajustes en el tema fiscal, en el tema de endeudamiento y en el tema monetario. Y ahí está la clave de la estabilidad macroeconómica del país en los últimos años. Sí, realmente hemos tenido una economía blindada que ha permitido permear las tribulaciones que ha tenido el choque externo en la República Dominicana, sobre todo con el tema de los precios del petróleo y con los temas de los commodities también, que afectan de hecho todo el tema de la cuenta corriente. O sea que si vemos y si notamos la proyección que tiene el BIC sobre la economía dominicana, podríamos decir que la economía dominicana ha sido quizás una de las economías del mundo entero que mejor ha lidiado con la crisis sin provocar un choque externo, producto de un choque interno, producto de un choque externo mucho más fuerte que lo que podría pasar en nuestro país. Imaginemos, por ejemplo, que esta crisis externa, que nos ha llegado 3 veces, desde 2007, con la crisis financiera de los Estados Unidos inmobiliaria, la crisis del petróleo y la crisis europea, que nos hubiese llegado en el 2003-2004. Ya. Un gobierno sin rumbo, sin conocimiento, sin tener una estrategia, sin saber manejar situaciones de esta naturaleza. Si en aquel momento hubo más de 1 millón de dominicanos que fueron a la pobreza extrema, cuando la economía mundial estaba bien, que no había problemas. Exacto. Imagínate ahora. Pero cuando la economía mundial estaba bien, nosotros teníamos una inflación de un 58%. Tenemos una tasa de cambio de casi un 60 por 1. Pero ¿qué pasaría si eso fuera ahora? No, yo no me lo quiero imaginar. Yo no quiero estar en este país cuando eso pase. Vamos a la próxima pausa para que vengamos ya con la última parte de la respuesta que dio el presidente del BID a las preguntas que se le formularon. Y aquí él habla de temas importantes, como el tema de las remesas y las pymes, que son 2 temas bien importantes para la economía dominicana. Puntuales de la economía dominicana.